Bienvenidos a Ciencia Intensa. En este video estaremos dándole solución a un problema de aplicación de las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en combinación con un segundo objeto que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Primero que todo, revisemos las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para estos dos tipos de movimiento. Vemos que en general las ecuaciones 1 y 2 corresponden a las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad respectivamente para el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que las ecuaciones 3 y 4 corresponden respectivamente a las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero que debemos hacer para solucionar un problema de cinemática, como es el caso, y en general cualquier problema de mecánica, es el plantear un diagrama ilustrativo que debe contener a su vez un sistema de coordenadas tal y como vemos en pantalla, que debe tener una flecha que indique el sentido positivo del eje, un nombre para el eje que corresponde a la cantidad física que estamos midiendo, unas unidades en las cuales mediremos dicha cantidad física y un origen de coordenadas. Acompañado de este sistema de coordenadas, debemos dar una breve descripción gráfica de lo que está sucediendo en el problema. Podemos ver entonces que el auto número 1, tal y como lo dice el enunciado del problema, se encuentra inicialmente, es decir, en una posición inicial de 15 centímetros, mientras que el auto 2 se encuentra en una posición inicial de 10 centímetros. Luego de eso vamos a describir lo que sucede con sus velocidades. El auto 1 viaja con una velocidad de menos 3,5 centímetros por segundo al cuadrado, lo que implica que la velocidad es negativa, y esto significa que el objeto se mueve en sentido contrario al eje de coordenadas. De otro lado, el auto 2 se mueve con una velocidad inicial de 5,5 centímetros por segundo, lo que puede interpretarse como que el objeto se mueve en el mismo sentido del eje de coordenadas. Finalmente vamos a describir lo que sucede con sus aceleraciones. En el caso del auto 1, el objeto se acelera con 2,4 centímetros por segundo al cuadrado. Esto significa que la aceleración es positiva y va en sentido contrario a la velocidad del objeto. Esto tiene una implicación muy importante, y es que si el sentido de la aceleración y el sentido de la velocidad de un objeto son opuestos, podemos asegurar de que el objeto está frenando, está disminuyendo la magnitud de su velocidad. Mientras tanto, podemos observar que el segundo objeto viaja con una velocidad inicial de 5,5 centímetros por segundo, que se mantendrá constante gracias al hecho de que la aceleración vale 0. A continuación, se debe extraer el conjunto de cantidades dadas y conocidas o de condiciones iniciales del enunciado del problema. En este caso particular, las cantidades dadas y conocidas corresponden a la posición inicial de los autos 1 y 2, que son 15 y 10 centímetros respectivamente, las velocidades iniciales de los autos 1 y 2, que son menos 3,5 y 5,5 centímetros por segundo respectivamente, el tiempo inicial de ambos autos, que en este caso particular lo elegimos como 0, dado que el tiempo inicial corresponde al tiempo que marca el cronómetro que estamos analizando para tomar nuestra medición de tiempos en el momento justo en que se comienza a analizar el fenómeno físico. Como ambos objetos parten en el mismo instante, en el mismo momento, debemos elegir de manera inteligente un tiempo inicial igual a 0. Y finalmente, la aceleración en X del auto 1 corresponde a 2,2 centímetros por segundo al cuadrado. No es necesario incluir la aceleración 0 para el segundo auto, puesto que estamos de una vez teniendo en cuenta el hecho de que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos entonces a construir a partir de las cantidades que acabamos de extraer las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para ambos autos. Vamos a construir en primera instancia
las ecuaciones cinemáticas para el objeto que se encuentra acelerado. Tenemos entonces que las ecuaciones son las siguientes: x igual a x inicial, que corresponde precisamente a 15 centímetros. No pondremos unidades mezcladas con variables para no contaminar mucho en nuestro problema, más la velocidad inicial del mismo, que es menos 3,5, multiplicado por t menos t inicial, que en este caso es simplemente t porque el t inicial vale 0, más 1/2 de la aceleración. La mitad de 2,2 es 1,1 multiplicado por t elevado al cuadrado. La velocidad en x, según la ecuación número 4, será entonces velocidad inicial en x, que en este caso particular es menos 3,5, más la aceleración, que es 2,2, multiplicado por el tiempo. Vamos a bautizar nuestras nuevas ecuaciones como la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Construiremos ahora las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para el objeto número 2. Decimos entonces que x es igual a x inicial, utilizaremos la ecuación número 1, que corresponde a 10 centímetros, más la velocidad inicial en x, que corresponde a 5,5 centímetros por segundo, multiplicado por el tiempo. Y finalmente la ecuación cinemática de velocidad para este segundo objeto corresponderá a la velocidad inicial, que son 5,5 centímetros por segundo. Acá sí ubicaremos las unidades, puesto que no están mezcladas con variables. Esta será nuestra nueva ecuación número 3 y esta será nuestra nueva ecuación número 4. Recordemos ahora un poco lo que nos preguntan en el problema. Nos dicen en qué tiempo los dos carros tienen iguales rapideces, cuáles son sus rapideces en dicho tiempo, en qué tiempo los carros se rebasan mutuamente y cuáles son sus ubicaciones en dicho tiempo. Ese será entonces nuestra tarea a continuación. Vamos entonces a determinar en primera instancia el literal A, que nos dice en qué tiempo, si es que sucede, ambos objetos alcanzan la misma velocidad. Para ello debo igualar las ecuaciones 2 y 4, dado que son las ecuaciones que predicen la velocidad de ambos objetos. Eso es menos 3,5 igual a más 2,2t igual a 5,5. Lo que hicimos fue igualar las ecuaciones 2 y 4. Despejemos el tiempo de allí. 2,2t es igual a 5,5 más 3,5, es decir que 2,2t es igual a 5,5 más 3 da 8,5, más 0,5 da 9. Por lo tanto, el tiempo que tarda ambos objetos en alcanzar la misma velocidad es un tiempo de 4,09 segundos. Esto significa que en algún momento ambos objetos van a alcanzar la misma velocidad y que ese momento se da a los 4,09 segundos. Vamos a darle respuesta entonces al literal B. En el literal B me preguntan cuáles son sus rapideces en dicho tiempo. Es muy sencillo, basta con reemplazar este tiempo de 4,09 en las ecuaciones cinemáticas 2 y 4 respectivamente. De una vez podemos decir que la velocidad en X para el auto con movimiento rectilíneo uniforme, es decir el auto 2, es una constante de movimiento y es igual a 5,5 centímetros por segundo, porque no depende del tiempo. En el caso particular de la velocidad en X del auto 1, sí debemos hacer el cálculo: menos 3,5 más 2,2 por el tiempo, y el tiempo corresponde a 4,09. Esto nos da entonces, utilizando nuestra calculadora, menos 3,5 más 2,2 por 4,09 da como resultado 5,498, es decir, aproximadamente 5,5 centímetros
por segundo. Evidentemente, ambos objetos alcanzan la misma velocidad, dado que esa fue la condición que habíamos impuesto a la hora de igualar las ecuaciones. Resolvamos ahora el literal C. Recordemos que en el literal C se pedía en qué tiempo los carros se rebasan mutuamente. Para saber qué condición física se da cuando ambos carros se rebasan, es básicamente igualar sus posiciones. Dos carros pasan el uno frente al otro cuando sus posiciones son iguales, es decir, debo igualar las ecuaciones 1 y 3. Nos quedará entonces la ecuación 1, 15 menos 3,5t más 1,1t cuadrado debe ser igual a 10 más 5,5t. Como se trata de una ecuación cuadrática, vamos a igualar a 0. Nos quedará entonces 1,1t al cuadrado. 5,5 pasa al otro lado negativo, es decir, menos 9t. El 10 pasa a restar, 15 menos 10 da 5. Y eso igualado a 0. Se le deja al estudiante la solución de esta ecuación cuadrática, en donde se puede utilizar la ecuación general de segundo grado, también conocido como ecuación de bachiller, que dice que en un polinomio de grado 2, el valor de la variable es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido 2a. Dejamos entonces al estudiante la solución de este problema. Una vez se tengan estos tiempos, se deben reemplazar los tiempos o el tiempo calculado en las ecuaciones 1 y 3 respectivamente, y obviamente ambas posiciones deben dar exactamente lo mismo.